Hola, ¿qué tal familia? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos listos para comenzar con nuestro tiempo devocional de hoy. Vamos a continuar con el capítulo 22 de Hechos. Ya estamos a muy poquitos capítulos de poder terminar, literal. Ya nos faltan unos 6 capítulos. Entonces, pues hoy vamos a comenzar con el capítulo 22. Y recuerda esto, que Pablo estaba siendo juzgado. Entonces vamos a ver la parte en donde Pablo se comienza a defender. Y yo sé que a veces esto nos pasa muy seguido, que nos queremos defender y queremos apelar a nuestra causa. Pero vamos a ver cómo en medio de todo esto Jesús, y más bien sí, Jesús, porque Él es nuestro Salvador, porque Él nos redimió y Él se puso en nuestro lugar. Así que vamos a comenzar con este capítulo. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque aún en medio de el cansancio que podamos tener, Señor, aún en medio de las situaciones, el día a día, tú todo el tiempo nos quieres hablar, Dios, para alimentarnos, para que podamos tener más fuerzas, para que podamos seguir avanzando en conocerte. Dios, danos sabiduría, danos entendimiento para poder guardar esto en nuestro corazón, Dios, que no solo se quede en un conocimiento, sino que pueda bajar a nuestras vidas, que pueda ser aplicable, Señor, y que seas tú constantemente trayendo tu palabra a nuestra memoria, todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, Señor, lo que hemos aprendido, que lo podamos poner en práctica en nuestro día a día, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a comenzar con este capítulo 22. En sí trae el título todavía del versículo 37 que dice defensa de Pablo ante el pueblo. Así que vamos a leer, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén y también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y aquí Pablo va a dar parte de su testimonio, va a contar cómo es que conoció a Jesús. Dice el verso 6. Pablo relata su conversión, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aquí podemos tener algo muy importante, y es que me gustaría que te quedaras, y es en lo que vamos a tocar el devocional del día de hoy. Y es que, ¿sabes? Pablo no, o bueno, en ese entonces era Saulo, pero Pablo tiene un encuentro con Jesús porque ya conocía de Dios. Si te das cuenta, en el Antiguo Testamento y en demasiados pasajes podemos ver a Dios hablándole a estos personajes de la Biblia. Era Dios presentándose con los profetas, era Dios presentándose con un Abraham, era Dios presentándose con un Josué, era Dios presentándose con las personas, Dios Padre. Pero aquí podemos ver cómo es que Jesús, no el Espíritu Santo, no Dios Padre, sino Jesús se está presentando con este Saulo. ¿Por qué? Porque es tan importante. Porque Saulo ya conocía quién era Dios.
Él lo acaba de decir, él fue discípulo de Gamaliel, de un maestro de la ley. Él creció más bien él era judío, pero también entendía lo que era la parte romana. Él sabía de la escritura, él sabía lo de la ley, pero como ya sabía de eso, entonces Dios no se presentó de nuevo con él porque ya lo conocía. Saulo ya conocía quién era Dios Padre, pero entonces vemos cómo es que Saulo no conocía a Jesús y por eso perseguía a los cristianos, porque no creía que Jesús era el Mesías, no creía que Jesús era el Salvador prometido, y entonces esa era la contraparte donde Saulo batallaba. Y entonces podemos ver cómo es que Jesús lo que hace es que confronta a Saulo y le dice: yo soy al que tú estás persiguiendo. Y qué increíble que Jesús se presentó con este Saulo. Y sabes que hay una diferencia muy grande entre los discípulos y un Saulo. Los discípulos conocieron a Jesús, convivieron con él, comieron con él, platicaron, lloraron, rieron con él, pero aquí podemos ver a un Saulo que no necesitó de una convivencia física porque su encuentro fue tan grande que terminó siendo más que un apóstol. Este Pablo tuvo un llamado a fundar iglesias, tuvo un llamado a hablar de la ley. Este Pablo fue aquel que dio su vida a causa del evangelio. Fue alguien que estuvo fundando iglesias, fue alguien que estuvo conviviendo tanto con gente no judía, con gentiles. El llamado de Saulo fue tan grande que literal Jesús se tuvo que presentar con él. Y sabes que Jesús también se presenta con nosotros. Porque yo sé que muchas veces desde pequeños nos han inculcado quién es Dios y quién es Dios y quién es Dios, pero muy pocas veces nos han inculcado el nombre de Jesús, el nombre tan grande que tiene Jesús sobre nuestras vidas, que es aquel que nos perdona nuestros pecados. Y aquí podemos ver cómo es que estaban acusando a Saulo, y entonces Saulo en su defensa va a contar su conversión, pero también está contando sus pecados, está siendo libre, está diciendo: yo hice esto en mi pasado. Esto fue lo que yo hacía, yo mataba a cristianos, yo los perseguía, yo estuve cuando mataron a Esteban. Pablo estaba contando su pasado, pero imagínate un Pablo que tal vez no hubiera sanado su pasado. Imagínate un Pablo que hubiera vivido con tal condenación, que tal vez sí hubiera conocido a Jesús, pero no lo hubiera conocido como su Salvador, sino como una luz del cielo. Imagínate eso. Pero entonces Pablo tuvo este encuentro tan glorioso con Jesús que entendió que Jesús era su Salvador. Que sí, estaba Dios Padre, pero que Jesús fue aquel que dio su vida a cambio de Pablo. Y entonces Pablo aquí es tan marcado que es aquel a quien Dios utiliza de una gran manera y más bien con quien Jesús habla directamente, porque podemos ver cómo es que Pablo está relatando que Jesús le habló directamente, no el Espíritu Santo, te repito, no Dios Padre, sino Jesús mismo se está presentando. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía quién era Dios, ya tenía entendimiento, pero no había entendido quién era Jesús, no había conversado con Jesús. Y a veces tú y yo no tenemos un entendimiento fijo de quién es Jesús. A veces no platicamos con Jesús, a veces tal vez solo platicamos con el Espíritu Santo, o a veces solo platicamos con Dios, pero nos olvidamos de platicar con Jesús. Nos olvidamos de que Él fue 100% Dios y 100% hombre, y que nos entiende de nuestras debilidades aquí en la tierra. Entonces, eso es algo muy importante que yo quiero recordarte de: platica con Jesús. ¿No? Cuando tengas debilidades en la carne, cuando no sientas que está siendo tal vez el mayor ejemplo de Jesús aquí en la tierra, platica con Jesús mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante que nos recalca, y es el poder platicar con Jesús, porque Jesús nos entiende. Y dice el verso 17: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, literal podemos ver cómo es que Jesús es el que le está hablando, es el que le está dando visiones, es el que está trayendo éxtasis a la vida de Pablo, es Jesús mismo. Dice el verso 19: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y con esto terminamos lo que es el capítulo de hoy. Es muy corto, pero la historia tiene mucho que sacar. Y este capítulo termina en que Pablo estaba defendiéndose, estaba dando su testimonio, y entonces la gente ya no lo quiere escuchar porque estaba escuchando que Saulo había matado a Esteban, que estaba persiguiendo a los cristianos. Y entonces la gente dice: no, no nos conviene que este siga vivo, mejor azótenlo, arréstenlo, no sé qué. Y entre tanta turbia llega el tribuno, y entonces lo van a azotar, pero sin haberlo juzgado, sin haber examinado el por qué la gente estaba en contra de él. Y podemos ver cómo es que Pablo está siendo azotado. Y Pablo era ciudadanía, había crecido como judío y también como romano, y justo por eso Dios lo llama a los gentiles, porque entiende estas dos partes. Y entonces vemos cómo es que lo están azotando, y tú sabes que al pueblo judío le daba miedo al pueblo romano, porque Roma conquistaba a los judíos, Roma estaba a cargo. Y entonces podemos ver cómo es que un Pablo estaba siendo azotado, y Pablo tan inteligentemente, y más bien como todavía en esa carne, de decir: ¿por qué me estás azotando? ¿Por qué me azotas? ¿Te es lícito azotar a un romano? O sea, todavía del pasado de Pablo, él estaba sacando ganancias. Todavía del pasado que había vivido, todavía estaba sacando ganancias. ¿Por qué? Porque justo no podían tocar a los ciudadanos romanos, ¿no? O sea, era muy peligroso. Y entonces, el tribuno le tiene miedo a Pablo porque es ciudadano romano, y entonces como que empiezan a platicar y dicen: oye, pues es que no está bien lo que estamos haciendo, y les da miedo. Y en eso termina este capítulo, ¿no? En que Pablo es liberado, pero también fue gracias a el pasado que había tenido Pablo. ¿Sabes qué? Nuestro pasado también tiene propósito en un futuro en Cristo. Nuestro pasado también nos va a ayudar en dificultades. Obviamente no es vivir en nuestro pasado, vivir encerrados y vivir como encapsulados en esta parte de condenación. Porque te recuerdo, si un Pablo hubiera vivido, o más bien si un Saulo, porque todavía, más bien es Pablo y Saulo, es Pablo contando la vida de Saulo, ¿vale? Para no confundirme tanto. Pero entonces podemos ver cómo este Pablo estaba contando la vida de un Saulo pasado, y eso lo llevó a tener problemas, pero eso también lo llevó a tener una ventaja, que era que Dios lo iba a utilizar para los gentiles, y que Dios se iba a mover de una manera tan grande porque había una división así de grande. Y entonces el propósito tenía que ser tan grande que Saulo tuvo que utilizar también su pasado para sacarle un beneficio a su propósito exitoso en quien era Jesús. Entonces podemos ver cómo es que este Pablo, siendo tan sabio, pudo confrontar a este tribuno para que fuera libre. Y en medio de todo este proceso, Jesús siempre estuvo con Pablo. Se le estuvo revelando a Pablo, le estaba diciendo: sal de ahí. O sea, imagínate esto. No sé si en algún punto has podido diferenciar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios y la voz de Jesús. No sé si en algún momento has podido disfrutar de la esencia de Jesús, o de la esencia del Espíritu Santo, o de la esencia de Dios Padre. Pero esto es algo tan importante que nos lleva a mantener un tiempo especial con cada uno. Sí, es Dios 3 en 1, pero son diferentes funciones, son diferentes esencias. Se siente tan diferente cuando es la voz del Espíritu Santo. Se siente tan diferente cuando Jesús te abraza a ti y te quita del pecado. Esa es la diferencia.
Y yo lo podría llevar así, de las veces que he podido experimentar a Jesús es cuando recibo perdón, pero recibo un abrazo que me consuela y abraza mi corazón en decir, te perdono y vas a mejorar en esta parte. Ese es Jesús. Ese es un Jesús que se reveló a un Pablo y le dijo, ¿esto qué voy a hacer contigo? ¿No? O sea, literal, una voz del cielo, una éxtasis tan grande, pero un Jesús que tuvo que confrontar a un Pablo diciéndole, tú me estás persiguiendo. Y ahora, por causa de mí, te van a perseguir a ti. Y un Pablo que dijo sí, un Pablo que entendió quién era Jesús, que no vivió en condenación, que sí tal vez tuvo un aguijón, pero no vivió en condenación. Y podemos rescatar tantas cosas de las cartas de Pablo que justo animan a los creyentes a seguir avanzando, a seguir corriendo, a seguir permaneciendo. Podemos encontrar un Pablo que pudo encontrar salvación y no condenación en quien era Jesús. Entonces, él pudo conocer a Jesús, ya conocía a Dios, pero también le tocó conocer a quién era Jesús y conocer al Espíritu Santo. Y este devocional se llama así, un encuentro con Jesús, porque tú y yo necesitamos tener encuentros constantemente con Jesús, porque si no, nuestro pasado nos va a alcanzar y nos va a llevar a caer en condenación. Y qué importante es seguir corriendo y correr hasta la meta. Pero a veces el pasado nos va a querer alcanzar y va a querer que estemos ahí atrás y nos va a querer alcanzar en algún punto. Pero sabes que cuando el pasado de Pablo quería alcanzarlo, él seguía corriendo a la meta. Él proseguía en conocer a Dios. Él perseguía ahora quién era Cristo. Porque decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate llegar a ese punto de un Pablo que decía estas frases que alientan nuestro corazón en la vida cristiana. Entonces, yo te invito a que puedas tener encuentros con quién es Jesús. Que a veces cuando tu pasado te quiera llegar a atacar y quiera venir a ti la condenación, puedas correr a un Jesús, puedas correr a los pies de Jesús, decirle, Jesús, aquí estoy, examíname, háblame, abrázame, hazme creer que ya no vivo en condenación, ayúdame a vivir en que ya no vivo en condenación. Y aunque la gente quiera venir y atacarme, y aunque el pasado quiera venir y atacarme nuevamente, creer fielmente en que Jesús es nuestro Salvador. Esa es nuestra esperanza. Jesús es nuestro Salvador. Y también que Jesús y Dios tiene un propósito incluso con nuestro pasado. Así que yo sé que a veces nos da mucha vergüenza y nos da mucha pena, pero Pablo, imagínate si no hubiéramos conocido la conversión de Pablo. Imagínate si no hubiéramos conocido el pasado de Pablo, de que mataba cristianos, de que estuvo en la muerte de Esteban, de que mataba hombres, mujeres, niños. Imagínate si no hubiéramos conocido ese pasado. No nos llevaría a tener una esperanza en que Dios puede hacer algo en nosotros, pero gracias a Dios que usó hombres tan débiles, que usó corazones o manos tan manchadas de sangre, que Él las limpió con su sangre. Así que tengamos encuentros constantemente con Jesús para que podamos seguir avanzando en su propósito. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en medio de todo tú nos hablas constantemente y nos llevas a tener una relación con Jesús. Porque así lo dijo, que si no lo conocemos a Él, no conocemos al Padre, Señor. Y para conocer tu voluntad, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Necesitamos tener encuentros constantes donde Él nos pueda hablar. Jesús trae a nosotros una convicción del poder conocerte todos los días, del poder correr a ti, de que cuando caigamos en condenación, cuando el enemigo nos está atacando, nos está persiguiendo, podamos siempre correr a ti, podamos correr a esa cruz, podamos correr a tus pies, Señor, y creer que por tu sangre somos limpios, y que nuestro pasado tiene un propósito glorioso en ti, Señor, que nada se ha escapado de tus manos, que todo tú lo has permitido por alguna razón, Señor, y creemos confiadamente en que tú tendrás un propósito glorioso en nosotros y que tú lo cumplirás. Y Señor, no nos permitas descansar si no hemos pasado tiempo contigo. Señor, incomoda nuestras vidas, incomoda nuestros corazones para que cuando tú regreses te podamos ver cara a cara, con corazones limpios, con manos limpias. Señor, no nos dejes descansar si no hemos tomado tiempo a solas contigo para conocerte. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana, porque tú nos hablas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto terminamos, familia. Con esto concluimos el
el capítulo 22, como te comentaba al principio, ya estamos a muy pocos capítulos de terminar con Hechos, así que te voy a invitar a que si tú no te has puesto al corriente o si te ha faltado algo devocional, recuerda que todos están en nuestra página de Facebook, así que los puedes ir escuchando en lo que vas de camino a tu trabajo, de camino a la iglesia, de camino a tu casita. Recuerda pasar tiempo a solas con Dios y recuerda pasar tiempo a solas con Jesús. Así que espero que tengas una muy bonita noche. Nos estamos viendo el domingo en nuestra reunión general. Bendiciones.